Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, cartas de muerte, remitente desconocido, ataque bioterrorista. Otoño del 2001, Estados Unidos. En ciudades como Nueva York, Washington o el estado de Florida, llegaron cartas de un remitente desconocido. Las alambras del FBI se prendieron cuando estos destinatarios tenían la enfermedad del anthrax o carbunco. Pero ese no fue la primera vez que hubo un ataque terrorista en la historia y mucho menos el primero. De hecho sí, la historia de las guerras biológicas o de los ataques bioterroristas tiene tanta historia como la misma humanidad, o por lo menos desde que nosotros nos estamos dando entre nosotros mismos para tener más tierras o conquistar nuevos países. De hecho, los primeros reportes de guerras biológicas o del uso de microorganismos como agentes biológicos se puede trazar hasta la Edad Media, en donde en alguna ocasión los genoveses habían invadido una ciudad portuaria que le pertenecía a los tártaros, a los turcos, en la península de Crimea. Entonces, además de que habían perdido sus tierras, los tártaros tuvieron una epidemia de peste negra. Y pues bueno, ellos luego se empezaron a dar cuenta que cuando había mucha gente en un mismo lugar, ese tipo de enfermedades se podían transmitir fácilmente. Entonces lo que hicieron fue enviar soldados, enviar cadáveres a esa ciudad de tal forma que entonces dispersaran la enfermedad. Una vez en la ciudad, los genoveses empezaron a enfermarse y entonces no les quedó otra sino huir de aquella ciudad y empezar a moverse al resto de Europa, a llegar a Italia, a llegar a otros países que estaban por ahí, por el Mediterráneo y por el Mar Negro. Y pues bueno, eso ayudó en gran medida a la dispersión de la peste negra en Europa. Usted tocó un tema clave. Se dieron cuenta que se podía transmitir una enfermedad por contacto o transmitiendo prendas de personas que habían estado enfermas. Así fue el caso de la viruela cuando mandaban sábanas de personas que habían estado contaminadas con este virus para propagar la enfermedad y así hacer daño a sus contrincantes. De hecho, se piensa que fue Navarro quien tuvo esta idea y empezó a darle a los nativos americanos esas cobijas que pertenecían antes a enfermos de viruela. Entonces eso fue devastador para los nativos americanos porque ellos nunca habían entrado en contacto con el virus de la viruela, empezaron a enfermarse y a diezmar sus poblaciones, mientras que pues era algo que provenía de Europa. Por lo tanto, los europeos ya algunos tenían inmunidad y pues no los atacaba tanto a ellos. Incluso lo mismo llegó a pasar en Norteamérica. En la invasión de los británicos a también colonias de nativos americanos, también pasó algo similar precisamente con este virus y pues eso también ayudó a que ellos se asentaran más fácilmente y desplazaran a los nativos americanos. Además que pasa el tiempo, la ciencia obviamente fue incrementando su conocimiento sobre los microorganismos y ya en situaciones más complicadas como la Primera o Segunda Guerra Mundial ya se utilizaban armas biológicas con una intención mucho más clara. De hecho, después del siglo XIX o en pleno siglo XIX que se dio ese surgimiento de la microbiología como una ciencia en donde ya se entendía cómo cultivar esos organismos, cómo manipularlos, cómo tenerlos en grandes cantidades y pues que claramente ya se conocía más de esas enfermedades, allí empezaron los primeros desarrollos un poco más refinados de estas armas biológicas. Entonces, de hecho, en la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes, acusaron a los alemanes particularmente de transportar ganado, ovejas, caballos, vacas, con enfermedades que eran propias de estos animales, como el muermo, pero también pues se dedicaron al parecer también a transmitir otras enfermedades como el anthrax. Entonces allí empezó ya a usarse de una forma bélica este tipo de armas, pero también de una forma mucho más consciente.
Y usted mencionó nuevamente el anthrax. La bacteria que causa esta enfermedad del anthrax hace parte de la historia de la microbiología. Este microorganismo tiene el nombre Bacillus anthracis, que parece como un hechizo de película de Harry Potter. Y es que este bacilo es muy famoso porque fue descrito por uno de los padres de la microbiología, que es Robert Koch. Y es conocido como el bacilo de Koch. Este bacilo, esta bacteria, es capaz entonces de producir una enfermedad cutánea, respiratoria o gastrointestinal en animales y por supuesto también en algunas personas que adquieren esta enfermedad a través de las esporas que esta bacteria es capaz de producir. Y es que esto es algo bastante importante para esta bacteria. Es que algunos microorganismos, principalmente los hongos y algunas bacterias, pueden producir esporas, que son como estructuras de resistencia, como caparazones, que cuando las condiciones del ambiente no son las adecuadas para que el microorganismo se reproduzca, queda en un estado como de dormencia, para quedar ahí en stand-by hasta que las condiciones del medio nuevamente sean las adecuadas para reproducirse. Y estas esporas pueden durar años y soportar diferentes condiciones ambientales sin que se perjudique la existencia del microorganismo. Quizás fue por eso que fue uno de los agentes más utilizados. De hecho, después de esa primera experiencia que al parecer nunca se la terminaron de probar a los alemanes, luego la tuvieron principalmente los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos incluso lograron probar bombas con esporas de estos bacilos sobre población china, y eso pues con el fin de invadirlos. Entonces ellos llegaron a fabricar, llegaron a producir estas bombas, pero no fueron los únicos. De hecho, hubo otros países que también experimentaron con Bacillus anthracis, con el bacilo del anthrax. Uno de ellos son los ingleses. De hecho, los ingleses lo probaron en una isla que queda cerca de las costas de Escocia. Y fue tan duro el ataque, por así decirlo, no fue un ataque a población, por supuesto, fue experimental, pero de hecho les tomó muchísimos años, décadas, hasta el 1986, si no estoy mal, lograron poder erradicar todas las esporas de anthrax que liberaron en ese momento. Entonces, los japoneses, los ingleses, incluso los norteamericanos también alcanzaron en algún punto a desarrollar algunas bombas en un laboratorio del ejército de los Estados Unidos, conocido antes como Fort Detrick, y allá pues llegaron a hacer hasta 5,000 bombas. Nunca las pudieron usar, de hecho tuvieron algunos problemas con la edificación en Fort Detrick, pero incluso este instituto luego se convertiría en uno de los institutos de investigación de microbiología médica y de enfermedades infecciosas más importantes de Estados Unidos, y que pues de hecho sigue en funcionamiento y le pertenece en el ejército. Claro, ya no hacen este tipo de cosas, pero de ahí surge. Sí, como usted dice, el bacillus causante del anthrax pues ya se ha utilizado otras veces. En 2001 para Estados Unidos no fue la primera ocasión. Y este bacilo, que lo que causa, como dijimos, puede causar 3 tipos de enfermedades. Las más comunes es la enfermedad cutánea, que son laceraciones en la piel. Puede causar también una enfermedad respiratoria, que es la que tal vez es la más letal, comparada con los otros tipos de enfermedades que causa este bacilo. Y sí, esa en efecto es la más letal, y ahí tiene, digamos, como el porqué de utilizar esporas. Claramente las esporas son un poco más fáciles de dispersar y es más probable que la gente adquiera esas esporas por inhalación y por lo tanto que se desarrolle esa enfermedad. También existe otra que no es tan complicada como la enfermedad respiratoria, pero sí se puede transmitir por agua y por alimento, nuevamente también por las esporas, y pues es algo muy parecido a una intoxicación alimentaria, pero digamos que ahí digamos este microorganismo tiene un potencial patogénico muy muy grande. Sí, porque aunque digamos que su mortalidad no es tan amplia, por ejemplo en este caso de 2001 en Estados Unidos hubo 22 casos de personas contagiadas con anthrax, 11 casos cutáneos, 11 casos respiratorios, y de esos 11 casos respiratorios 5 personas murieron. Son una letalidad del 45%, que es supremamente alta para un patógeno de estos. En efecto es muy grande.
Pero digamos que la buena noticia en ese sentido es que este patógeno hoy en día se puede tratar. Antes claramente tenía un impacto durísimo en la salud pública precisamente porque causaba estas enfermedades además que generaban miedo, pero hoy en día se puede tratar con penicilina, con otro antibiótico por ahí, también se puede tratar. Y pues bueno, digamos que de hecho esto fue parte del avance que se logró hacer mediante el desarrollo de estas armas que pues digamos que duró mucho tiempo. Fue solamente como hasta los 60, finales de los 60, inicios de los 70, donde los países se comprometieron a no producir más estas armas mediante el protocolo de Ginebra. Claro que ese protocolo luego tuvo unas limitaciones, no era tan fácil hacerlos cumplir como con las especificaciones del protocolo, no habían algunas herramientas para saber quién los estaba cumpliendo o no. Entonces pues bueno, luego se tuvieron que inventar ahí otra cosa, pero pues digamos que ese tipo de desarrollo irónicamente también ha llevado un poco al desarrollo de la medicina y del tratamiento de las enfermedades infecciosas. Y por supuesto, todos estos tipos de ataques bioterroristas traen teorías conspirativas detrás. En el caso, por ejemplo, cuando Estados Unidos hubo un montón de investigaciones, entre ellas un proyecto para tratar de diferenciar si el genoma, si el material genético de las bacterias que lograron recuperar de las cartas que llegaron a estos destinatarios y que fueron contagiados con anthrax, eran muy distintas, el genoma de esas bacterias era muy distinto de las bacterias que lograban aislar de la tierra, que pues este es un bacilo, una bacteria que fácilmente puede encontrarse en la tierra. Querían verificar qué tan distinto era el genoma, y lo que pudieron darse cuenta era que había características particulares del genoma de las bacterias utilizadas en el ataque bioterrorista que las hacían diferentes de las que podían encontrar en el ambiente. Y aunque son fácilmente encontrables en el suelo, como usted dice, igual requiere de personal muy entrenado que sepa trabajar con estos microorganismos. En el caso particular de los ataques del 2001, de hecho eso fue un novelón grandísimo porque, primero que todo, pues dentro de las investigaciones que hizo el FBI, le encomendaron precisamente a este laboratorio del ejército de los Estados Unidos la misión de identificar dónde había estado el origen de este microorganismo, quién lo había plantado por primera vez. Entonces, en un primer momento se culparon a los iraquíes, luego se dieron cuenta que eso no fue así, no hubiera podido ser, y les tomó más o menos unos 7 años hasta darse cuenta que de hecho la cepa que habían utilizado para generar esas esporas para esos ataques había salido del mismo laboratorio. Y ahí vino lo terrible porque, por supuesto, eso pues fue un escándalo. Incluso el director de ese laboratorio terminó suicidándose y todo. Pero digamos que ahí nunca terminaron de concluir quién fue realmente el que inició y perpetró estos ataques. Ya hemos expuesto las características del caso del Bacillus anthracis como agente bioterrorista, como arma biológica, pero podríamos jugar al científico loco y plantear cuáles serían las características del microorganismo perfecto para ser utilizado como arma biológica. Por ejemplo, ¿qué tipo de microorganismo podría ser el más adecuado? Yo escogería, por ejemplo, un virus, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, los virus son difíciles de tratar porque dependen mucho de su célula hospedera. Los virus no tienen un metabolismo propio y por tanto es difícil tratarlos con medicamentos. Bueno, primero que todo, cabe aclarar que este es un ejercicio meramente ocioso. O sea, por favor no lo intenten en casa. Y pues claramente también es muy difícil hacerlo. Pero si hacemos igual el ejercicio, los virus parecen ser una muy buena opción, ¿no? Quizás una cosa como la viruela o como el ébola o el virus de Marburg pueden dar mucho miedo, esos virus que causan esas enfermedades terribles, pero yo realmente me iría por patógenos que tengan un poco más de resistencia física a condiciones medioambientales. Ahí me iría claramente pues
como el anthrax es una bacteria que puede generar esporas, eso podría ser digamos, un buen organismo, porque además son fáciles de diseminar y me van a resistir durante mucho tiempo. O también un hongo. Los hongos también tienen esas estructuras de resistencia que pueden aguantar ahí durante mucho tiempo hasta que encuentran algo donde poder reproducirse. Y si hablamos de características de transmisión, tendría que ser un patógeno que pudiera ser transmitido por agua o por aerosoles para que se transmita con el aire. Claro, ahí, de hecho, como ya lo han probado antes, todos sus laboratorios y todos estos países, quizás la forma más fácil de diseminación es por vía aérea, dado que es fácil que cubra grandes extensiones de espacio y también le llega a muchas personas. Sí, y también tenemos que mirar qué características debería contar este patógeno para poder producir una enfermedad fácil. En el caso del anthrax, por ejemplo, él tiene la capacidad de producir toxinas, que finalmente las toxinas son las que causan la gravedad en la persona que está enferma. Yo me iría más bien por un microorganismo que fuera capaz como de esconderse del sistema inmune para que no fuera atacado rápidamente por nuestras defensas. Uy, eso de verdad sí, pues da miedo, ¿no? Porque claramente un patógeno que va al sistema inmunológico ya se vuelve cosa seria. Yo diría que por ahí también podría ser algo como quizás resistencia a tratamientos antimicrobianos o resistencia a antibióticos. De hecho, oiga, deberíamos hablar de eso en algún capítulo, ¿no? Como de resistencia a antibióticos. Eso podría ser una cosa también, y de hecho es algo muy característico de los microorganismos que son agentes bioterroristas, es que causan enfermedad, pero con digamos, un tiempo de incubación muy largo. Eso lo hace que sean muy difíciles de detectar y, por supuesto, prevenir su dispersión. Pero no solamente que tenga un periodo de incubación para presentar síntomas, porque por ejemplo el caso del anthrax, en la enfermedad respiratoria y cutánea, los síntomas se pueden presentar entre el 1 y el 6 días, es supremamente variable. Pero no solamente que tenga un periodo de incubación largo, sino que cause una enfermedad contundente. Sí, claro. Por supuesto que tenga una alta potencial de mortalidad, pero ¿sabe qué? Digamos, hablando un poco del tratamiento y de manera irónica, también podría ser un buen agente, un agente que pueda tener algún tipo de tratamiento de prevención. Porque claro, este tipo de ataques se lanzan con un propósito muy particular. Y si quienes lanzan ese ataque no tienen cómo protegerse, pues no están haciendo nada. De hecho, eso fue lo que les pasó a los japoneses y por eso terminaron con sus programas de desarrollo de armas biológicas, porque cuando fueron a probarlo contra los chinos, pues los soldados no sabían cómo manejar ese tipo de cosas y terminaron enfermándose. Entonces, pues ahí muy de malas, se les salió de control, se les fue la olla y pues ahí ya no hubo nada que hacer. Sí, es verdad. Claramente hemos hablado de características de virus, de bacterias, de hongos, y pues está muy lejos de la realidad que sea fácil crear un microorganismo así, como coger genes de virus, genes de bacterias, genes de hongos, los juntamos y formamos un nuevo microorganismo. Eso claramente no se puede y es importante que lo dejemos claro. Sí, digamos que tampoco es que exista pues el superpatógeno. Hay patógenos muy fuertes y con un potencial de enfermedad grandísimo, pero manipularlos hasta cierto punto no, claramente no es sencillo, requiere de mucha experimentación, de mucha investigación, requiere de gente muy preparada y pues bueno, sí, definitivamente este tipo de cosas que son las que llevan a la generación de noticias falsas, noticias sensacionalistas, como por ejemplo lo que se logró hablar en un momento sobre el COVID, que había salido de algún laboratorio, pues son tipo de información que quizás requiere un poco más de escrutinio, de mirar bien la noticia y mirar bien de dónde salen ese tipo de noticias y generalmente esas fake news no tienen ningún tipo de sustento, entonces empiezan a caer por su propio peso. Eso no es fácil generarlo.
Sí, es que incluso dentro del mismo tipo de organismo no es fácil. Uno no puede coger pedacitos de distintos virus para armar un nuevo virus así como lo hacían o lo querían hacer saber con el tema del SARS-CoV-2. Yo escuché algunos mensajes en WhatsApp que decían que tenía pedazos de VIH y de un montón de virus como si eso fuera simplemente armar un rompecabezas. Claramente está muy lejos de la realidad. Además que la gente no cae en cuenta que muchas veces esos organismos son muy diferentes los unos a los otros, incluso siendo virus o incluso siendo bacterias, son muy diferentes. Entonces, entre más diferentes, por supuesto, digamos que hacer como un Frankenstein de virus o de organismos, eso no es sencillo. En la película Contagio, que analizamos en el capítulo pasado de Obvio Microbio, más allá de haber un villano principal de la película, estaba el virus, que era el villano más impresionante y más poderoso, pero sin embargo también imaginario, porque no se podía ver y porque además sobre él se construyeron un montón de cosas que también en parte eran falsas. Es que de hecho la mayoría de microorganismos no son malos. Pues viéndolo desde nuestra perspectiva, podríamos decir incluso que la mayoría son beneficiosos y de ellos depende la vida en el planeta. Sí, claro, no todos los microorganismos son pues así estos personajes terribles que causan epidemias y enfermedades incurables, ¿no? Hay otros que tienen su corazoncito, pero no tienen corazón, pero sí son beneficiosos para nosotros, sin ellos no podríamos vivir. Entonces, le vamos a dedicar el próximo capítulo de Obvio Microbio a estos microorganismos. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Los esperamos en el próximo capítulo para hablar de esos microorganismos que no son villanos. No olviden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya es el cuarto capítulo de Obvio Microbio y nosotros queremos saber mucho más de ustedes. Entonces pueden pasarse por nuestro Twitter, ¿cuál es? @obiomicrobio21 o por nuestro Instagram, que es @obiomicrobio2021. También nos pueden buscar por YouTube buscándonos como Obvio Microbio y ahí pueden dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones, preguntas, lo que ustedes quieran. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.